¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta cuarta entrega de programación de sintetizadores, esta serie que estamos haciendo ya hace un tiempito, vamos a analizar cómo funcionan en profundidad los ADSR o los generadores de envolventes. Entendamos que un generador de envolvente es una curva de control, la vamos a aplicar a diferentes parámetros y esa curva va a ir modificando este control a medida que pasa el tiempo. Vamos a controlar 4 parámetros en este tipo de generadores de envolventes. Y esos 4 parámetros son la A del ataque del ADSR, que es el comienzo de esta curva de control, la D, el decaimiento, decay, de este ADSR, que va a ser el tiempo que tarda en llegar del máximo valor posible. La curva del ataque nos va a llevar hasta el máximo valor posible. El decaimiento va a bajar ese máximo valor hasta un punto que nosotros vamos a determinar a través del tercer parámetro, que es la S de la DSR, que es el sustain, el sostenimiento de esta curva. Y una vez que el gate se cierre, porque todo ADSR funciona con un gate, una vez que el gate se cierre, vamos a tener la curva de relajación, que es el tiempo que tarda este control de llegar del punto de sostenimiento hasta cero otra vez. Para entender un poquito más cómo es esto que estoy diciendo, vamos a utilizar algunos módulos de nuestro VCB Rack. Vamos a crear de fundamentales, vamos a ir aquí a fundamentales y vamos a poner un VCO, un oscilador. Vamos a utilizar, pongamos un filtro. Vamos a utilizar un amplificador VCA y vamos a crear un primer ADSR. Entonces ahora nos toca conectar esto. Vamos a conectar la salida, en este caso utilicemos la salida diente de sierra, y la vamos a conectar a la entrada del amplificador. La salida del amplificador la vamos a conectar a la entrada del filtro y la salida del filtro la vamos a poner a nuestra salida de audio y vamos a empezar a escuchar. Ahí estamos escuchando un canal solamente. Recuerden que para escuchar el segundo canal vamos a crear un segundo cable y lo podemos poner en la segunda salida de audio y ahí tenemos los dos canales sonando. Levantemos un poquito la frecuencia de corte. Voy a bajar un poquito el volumen. Claro, esto es constante. No tenemos forma de controlar el volumen. Vamos a entonces utilizar un secuenciador. Voy a poner el secuenciador. Si nosotros conectamos la salida de gate a la entrada del ADSR, vamos a crear un pulso que va a hacer que el ADSR empiece a funcionar. Fíjense que ya nos está indicando la luz que está funcionando. Vamos a bajar el release, vamos a subir el sustain, ataque y decaimiento en 0. Y por supuesto tenemos una curva muy básica, una curva que va a comenzar y terminar así abruptamente. Empieza rápido, termina rápido. Esa salida la vamos a conectar al VCA. Si yo levanto el volumen del VCA, fíjense lo que pasa. Solamente escuchamos un clic. Esto es porque el Sequencer 3 normalmente, digo normalmente porque vamos a cambiar esa posibilidad, va a generar un pulso. Ese pulso no es un gate que se abre, dura un tiempo y se vuelve a cerrar, sino que simplemente una pequeña chispa, digamos, un pulsito que hace que el ADSR funcione, pero claro, no tiene el tiempo suficiente para desarrollarse. Pero hay una función que tal vez es un poquito oculta en el Sequencer 3, que es apretando el botón derecho del mouse y entramos acá a este menú y dice, fíjense, Trigger, Retrigger y Continuous. Si lo ponemos en Retrigger, fíjense lo que va a pasar. ¿Ven? Ahí estamos escuchando el sonido con unas pequeñas interrupciones que corresponden a cada uno de los pasos del Sequencer 3. Vamos a apagar, fíjense, vamos a apagar los 4 últimos pasos. Fíjese que está sonando en estos 4 pasos y estos últimos 4 dejan de sonar porque yo lo apagué. Pero se mantiene constante. Voy a apagar un poquito el Sequencer 3. Para entender lo que está sucediendo, vamos a abrir un nuevo módulo
que también está en fundamentales, que es el scope. El scope nos va a permitir ver lo que está pasando, ya no solamente escucharlo, sino verlo. Vamos a poner la salida del ADSR en el scope. Bien, creamos un segundo cable y lo ponemos en la entrada del scope. Vamos a prender el sequencer y fíjense lo que pasa. Ajustemos un poquito el tiempo. Esto que ven acá es el volumen subiendo y bajando. El volumen llega al máximo, se mantiene y vuelve a bajar. Pero fíjense que hay unos pulsitos en el medio, ¿ven? Ven que hay unos pequeños pulsitos en el medio. Ese es el retrigger este que está haciendo el Sequencer 3. Si yo lo pongo continuous, esos pulsos van a desaparecer. Porque lo que hace es mantener continuo el trigger en los pasos que yo tenga asignados acá. Es decir, tengo un largo paso que corresponde a 4 puntos de mi sequencer en el gate. Si yo lo pongo en retrigger, va a disparar 4 veces. Vamos a hacer algunas experiencias con el ADSR y fíjense que el ADSR está conectado al VCA, es decir que todo trabajo que yo haga sobre el ADSR va a ser un trabajo que va a afectar el volumen de este sonido que acabamos de crear. Entonces, empecemos trabajando un poquito el ataque. Por ahora el sonido que estamos utilizando ataca rápidamente. Si yo levanto el tiempo de ataque, ese sonido va a empezar más suave. Miren. ¿Ven? El scope nos está indicando en su curva cómo empieza suavemente. Pongamos de vuelta esto en continuous para que no haga ya 4 puntos, sino solamente uno. Si yo levanto el ataque, ese comienzo va a ser cada vez más lento. ¿Ven? La curva nos está indicando cómo el volumen levanta suavemente, llega al máximo y termina. Termina porque el gate del sequencer se está cerrando. Se está cerrando en el paso número 5, digamos. Miren esto, vamos a bajar el ataque y voy a bajar el sustain. Fíjense cómo el ataque genera un punto alto y rápidamente baja al nivel de sostenimiento que yo estoy indicando acá. ¿Ven? Si yo amplío el decay, esta curva de bajada va a ser más lenta. Miren. Si yo bajo completamente el ataque, va a ser muy rápida la subida, ¿sí? Un golpe rápido al subir, y baja suavemente hasta el punto de sostenimiento que yo determino con esta curva. Ahora fíjense cómo termina el sonido. El sonido termina rápidamente, ¿ven? Se corta. Eso lo puedo controlar con la curva de relajación. ¿Ven? ¿Ven? Estoy ampliando el tiempo que tarda el sonido en llegar. Desde el valor que yo le doy de sostenimiento, que es este nivel que tenemos acá, hasta 0.
Ahí amplío un poquito el ataque. Bien, apaguemos y vamos a hacer otra experiencia. ¿Qué pasa si yo aplico un ADSR al oscilador? Es decir, toda curva que yo genere va a ser aplicada sobre la afinación del instrumento. Entonces, volvamos este ADSR a un valor así bien simple, o sea que comience rápido, se sostenga bien arriba y termine rápidamente. Se va a escuchar así. Voy a crear un segundo ADSR. Este ADSR que le voy a poner de este lado para que se entienda un poco más lo que estamos haciendo. Le voy a hacer a la misma curva. O sea, sostenimiento alto, relajación corta, ataque corto, decaimiento corto. La salida la vamos a hacer que controle la modulación en frecuencia de nuestro oscilador. Lo que vamos a hacer ahora es disparar el ADSR con un gate. Por supuesto, si no disparamos, si yo lo pongo así no va a pasar absolutamente nada. O sea, yo puedo controlar lo que quiera y acá no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estoy disparando el ADSR con un gate. Entonces creemos un segundo cable, pongamos que el secuenciador también dispare el ADSR número 2 para que funcione y podamos controlar la frecuencia de nuestro oscilador. Está muy alto, ¿no? ¿Qué está pasando? Imaginen ahora lo que vemos acá, ya no es más volumen, ya es frecuencia. Para eso vamos a apagar aquí, vamos a poner la salida de este ADSR a nuestro scope. Entonces ahora está levantando la afinación hasta un punto y la está haciendo caer. Ahora vamos a hacer que levante esa afinación suavemente. ¿Ven? Ahora voy a hacer que llegue desde el punto más alto de afinación hasta un punto más bajo. Un poquito de decay. ¿Ven? Levanta la afinación, baja la afinación y se mantiene. ¿Qué pasa si cortamos el ataque? Está llegando a un punto alto de afinación y baja. Y si le doy un poquito de release, bueno, si le doy un poquito de release, va a funcionar, pero si pongo un poco de release en el amplificador, porque si no el volumen se está cortando y no nos deja apreciar lo que pasa, ¿no? Más rápida la caída, miren.
Y si lo usamos en el filtro, ¿qué pasa? Bueno, vamos a probar. Quitemos esto y pongamos la salida de este mismo ADSR, y podemos usarlo también. Vamos a pasarlo para el otro lado. A ver, bien, vamos a hacer así, lo pasamos acá. Entonces, lo tenemos disparando desde el sequencer. Acá tenemos la salida para ver lo que está haciendo. Yo cambié un poquito la posición de la X, vamos a volverla a su lugar. Volvamos a una curva inicial, bien básica, y la salida del ADSR la vamos a poner en la frecuencia de corte, es decir, toda curva que genere el ADSR va a controlar la frecuencia del corte del filtro. Veamos qué pasa entonces. Un poquito más de afinación acá. Lo que vamos a ver acá es prácticamente composición armónica, es decir, tenemos todos los armónicos, ¿sí? Y si yo cambio la curva del ADSR, voy a ir quitando armónicos a este sonido porque estamos en un sistema de síntesis sustractiva, es decir, vamos a sustraer cierta cantidad de armónicos con el filtro que estamos utilizando, que es un LPF o Low Pass Filters, un filtro que pasa solamente las frecuencias bajas y corta las agudas. Entonces vamos a aplicar un ataque. Bien. Vamos a ampliar la frecuencia, el control sobre la frecuencia, y por supuesto tengo que bajar un poco acá porque si no, no va a pasar nada, ¿no? Miren. ¿Ven cómo empieza como más grave y se pone más agudo el sonido, podríamos decir, en timbre, ¿no? Si le doy un poquito de resonancia nos vamos a dar más cuenta. Si yo bajo el nivel de sostenimiento, como decíamos antes, llega hasta el máximo de contenido de frecuencias, baja rápidamente porque no tengo curva de decay. Si yo le pongo un poquito de curva de decay, va a pasar así. Si yo le pongo release, que era lo que hacíamos antes, el contenido armónico llega al máximo, decae hasta el sostenimiento y luego vuelve a decaer una vez que el gate se corta. Un poquito de ataque. Un poquito más. Como ven, lo que estoy utilizando es el mismo módulo de ADSR, Attack, Decay, Sustain y Release, para controlar volumen si lo aplicamos sobre el VCA, afinación si lo aplicamos sobre el VCO y contenido armónico si lo aplicamos sobre el VCF, o sea, el filtro. Bueno, con esto terminamos esta clasecita de hoy. Nos veremos en la quinta parte
de nuestro tutorial de programación de sintetizadores. Suscríbanse al canal, los espero, gracias.